y sobre todo incidir en el hecho de que la cirugía no es el final. En ese proceso de disminución del dolor, entender cómo la persona ha llegado hasta ahí para poder ir deshaciendo y cambiarlo. Hoy vamos a ver ese dolor que se produce en aquellos pacientes operados de columna. Ese dolor que, incluso pasadas las semanas, puede mantenerse en la región de la ciática o puede reaparecer. Vamos a intentar darle respuesta y saber por qué acontece. Dependiendo un poco de la técnica, puede variar este espacio, ¿no?, de tiempo postoperatorio, los dolores y las cosas que puedan ser o no normales. No es lo mismo operar, por ejemplo, una hernia discal con una técnica mínimamente invasiva que poner unos tornillos en la espalda. Vamos a ver por qué pasado el tiempo de una cirugía de columna, si no nos portamos bien, por eso con más motivo. La vértebra es una mesa de 3 patas. Al final tú le quitas altura a una de las patas, las otras dos son. No solo afecta a los discos adyacentes, sino que afecta a la biomecánica de todo el cuerpo. Vamos a entender cuál es la causa que produce estos dolores y cuáles son los tratamientos posibles para abordarlos. Vamos a entender cuál es la causa que produce estos dolores y cuáles son los tratamientos posibles para abordarlos. Y el dolor muscular y el dolor más cutáneo, de partes blandas que llamamos, pues un dolor que síntoma motor es quirúrgico, pero hay que tener en cuenta que un síntoma sensitivo permanente también puede dejar secuelas. Síntoma motor una recuperación pero hay que tener en cuenta que un es síntoma lineal, sensitivo permanente también puede dejar sierra, ¿no? secuelas. Y días buenos y días malos. Hoy estamos con la doctora Mireia Ilueca, especialista en neurocirugía. Conocida por su método holístico de tratamiento del paciente con dolor, es una invitada muy especial para nuestro podcast, por su visión global del paciente y la forma en la que comunica estas enfermedades y tratamientos. Ejerce en la Clínica Monarca en Barcelona, de la que es una de sus fundadoras. En la región de la Estos piratas del dolor, y vamos a hablar sobre los factores que producen dolor, hoy dolor de columna posquirúrgico, y contamos con una gran especialista acompañándonos. Seguidnos en el episodio de hoy para verlo. Gracias. Hola, buenos días. Tenemos un nuevo episodio con Mireia Ilueca, especialista en neurocirugía, y hoy vamos a hablar sobre algo que afecta a millones de personas en todo el mundo, que es el dolor en diferentes estadios después de la cirugía de columna. Vamos a hablar del dolor que ocurre, en cómo va evolucionando ese proceso de dolor después de operarse columna, después de los diferentes tipos de cirugía de columna que existen, cuáles son los patrones normales, cuáles son los patrones que nos deben de preocupar y qué acontece en aquellos pacientes que presentan dolor posquirúrgico de columna en los diferentes síndromes que ahora repasaremos. De nuevo, darte las gracias por este esfuerzo que has hecho hoy de esta jornada maratoniana de grabación, que hemos grabado 2 episodios, nos hemos aprovechado de ella, ya que viene aquí, y bueno, gracias por este nuevo episodio, que vamos a hablar sobre todo esto que vemos, por desgracia, en algunos momentos con mucha lógica en el proceso posquirúrgico de la columna, pero que a veces, hay algunos procesos que por desgracia están ahí y que queremos, darle la visibilidad. Gracias por ayudarme a ello y por acercar esto, que yo creo que, cada vez ocurre menos, también es decirlo, pero que, vamos a intentar categorizarlo. Y es el dolor posquirúrgico de columna. Muy bien. Vale. A partir de ahí, Mireia, yo había hecho un análisis o un planteamiento de hacerlo por etapas. Y luego a partir de ahí, por etapas evolutivas, desde que lo operamos al paciente, lo operáis, hasta los patrones de dolor que pueden suceder. Vale. Y luego lo que podemos hacer sobre ellos. Eso es un poquito la estructura del índice del capítulo. Y en ese aspecto empezamos por los tiempos. Que si te parece, vamos a establecer qué es lo que no es normal, qué es lo que puede ser normal, pero que debería evolucionar, y qué desde el inicio no te parece bien. Y en el principio empezamos por ese momento posquirúrgico inicial, es decir, desde el momento en el que el paciente se despierta hasta las 2 semanas. Bueno, de entrada yo creo que es importante, ¿no?, que la gente en casa entienda que no hay 2 cirugías de columna iguales. Primer punto. Y que también, dependiendo un poco de la técnica, puede variar este espacio, ¿no?, de tiempo posoperatorio, los dolores y las cosas que puedan ser o no normales. No es lo mismo operar, por ejemplo, una hernia discal
con una técnica mínimamente invasiva que poner unos tornillos en la espalda. Evidentemente no tiene nada que ver el dolor y no es lo mismo poner unos tornillos con una técnica totalmente abierta que hacerlo de forma percutánea, que es decir, a través de pequeñas incisiones y poco... ¿También incide el nivel? Que no es lo mismo lumbar que cervical, por Puede ejemplo. incidir el nivel, exacto, sí. Entonces es un poco teniendo en cuenta las variaciones que puedan surgir de esta diferencia ya de entrada de la técnica, ¿no? También tenemos que, yo creo, tener en cuenta que no es lo mismo un paciente que otro, no es lo mismo que la persona lleve con un dolor increíble X tiempo, pongo meses, que venga con 2 días de sintomatología de dolor. ¿Por qué? Pues porque hay, como ya explicamos en el episodio anterior, pues hay diferentes factores que puedan influir en cómo vamos a vivir el dolor y la intensidad que este luego va a tener. Dicho esto, yo creo que las 2 primeras semanas, ¿no? Pues son un momento en el que hemos abierto la piel, hemos seguramente tocado musculatura y nosotros intentamos ser muy poco invasivos en la gran mayoría de las cirugías, pero a veces si pones tornillos, pues al final esto es una rotura del hueso que también duele, ¿no? Y si hay una implicación del nervio, si hay una compresión del nervio, muchas veces, como digo yo, ¿no? Yo soy de la época del Manolito Gafota, ¿no? Las collejas con efecto retardado, estos son los nervios, ¿no? Al final tienen un efecto retardado que a veces tú lo descomprimes y el primer o segundo día el paciente está mucho mejor, ¿no? Y te dice, ostras, qué bien, y luego vuelve el dolor, y dice, ¿cómo puede ser que me haya vuelto el dolor, ¿no? En cuanto al dolor que tenga que ver con el nervio, cuando hay un nervio comprimido, yo siempre explico que hay una mejoría progresiva y lo normal es que entre el 7º, 10º día postoperatorio haya un empeoramiento. Y esto es normal, no hay que preocuparse, no hay que alarmarse, ¿no? Y el dolor muscular y el dolor más cutáneo de partes blandas que llamamos, pues un dolor que inicialmente es mucho más alto y progresivamente va a ir bajando y que muchas veces pues hace falta medicación para poderlo tratar. Creo que has hecho el primer matiz muy importante y brutal, que es el tipo de cirugía que accedéis, desde mínimamente invasiva con cirugías, incisiones muy chiquitinas, ¿no? Que cada vez hacéis más pequeñas. Sí. Luego el hecho de lo que hacéis, que puede ser desde una microisectomía, es decir, quitar parte del disco para liberar un nervio, a implantar cierto tipo de material, ya sea entre vértebras, intraiscal, espaciadores en diferentes elementos o tornillos, sí. Y que eso condicionará también un poquito la situación y la situación, el abordaje, el tipo de incisión y de cirugía, porque vosotros, como cirujanos, para que nos entiendan, al final, pues para colocar estos tornillos a veces podéis hacerlo también percutáneo, ¿no? Sí, sí, sí. Cada vez la virguería es mayor. Depende un poco el caso, el motivo por el que estés haciendo eso, ¿no? Y el caso también, ¿no? Que si sí. Tiene condicionantes y, de nuevo ahí, como hablábamos en el anterior episodio, el individualizar, porque a veces yo siempre digo una cosa, que no es tengo un martillo y veo solo clavos, ¿no? Exacto. El hecho de decir, que hay gente que viene y que te dice, no, yo es que quiero mínimamente invasiva, ¿no? Sí. Y que al final dices, a ver, yo supongo que te ocurra. Sí, que hay pacientes que buscan la mínimamente invasiva y dices, es que no eres un caso para ello. Yo quiero que me operes por endoscopia, ¿no? Y dices, es que va a ir mal. Ya. Es que va a ir mal, ¿no? Es que tu caso no es para eso. Sí. Eso lo determina. Y luego, ¿qué tipo de síntoma en ese periodo inicial para ti es preocupante? Bueno, mira, de entrada problemas con la herida, ¿no? Síntomas tipo que esté muy enrojecida, que esté caliente, que supure evidentemente una infección, ¿no? Y luego pues dolores que sean peores que los previos a la cirugía o que hayan síntomas neurológicos, como puede ser pérdida de fuerza, pérdida de sensibilidad, que sean bruscas y que el paciente desde que despierte con ese problema hasta que aparezca pues en los primeros días, primeras horas después de la operación. Ya, que al final que se despierte con mucho más dolor, ¿no? Pero eso yo creo que nos damos cuenta enseguida, ¿no? Esto nos damos cuenta enseguida y hay pacientes que les pasa y después pasa, ¿no? Al cabo de unas horas y esto no es un signo de alarma, pero sí que puede ocurrir, por ejemplo, el paciente esté bien y el primer día pues está en cama, está en reposo y se ponga de pie
y de repente empieza un dolor que no tenía, ¿no? O una pérdida de fuerza que no tenía. Y esto puede pasar 24 48 horas después de una cirugía. Aquí hay que evaluar. Hay que mirar, hay que volver a evaluar la situación. A ver al paciente y bueno, si es perceptivo, hacer algún tipo de prueba, ¿no? Sí. Vale. En esa fase intermedia, que bueno, puede ser desde, no sé, 2, 3, 4 semanas, hasta el mes y medio, ahí lo habitual es que ya el dolor de la cicatriz vaya desapareciendo o atenuándose, ¿no? Exacto. Porque al final los tejidos van, cicatrizando. Sí. Y si es mínimamente invasiva, pues con más motivo todavía. Sí. Y en ese aspecto ya el nervio empieza a pasar ese periodo de honeymoon, ¿no? Ahí no me sale. De luna de miel. Eso, sí. De luna de miel. Y que puede haber una reagudización, un periodo transitorio que moleste más, ¿no? Sí. Y ahí te encuentras con un proceso que luego ya empieza con la regeneración, ¿no? Que los síntomas, sobre todo cuando es adormecimiento, ¿no? Sí, a veces a veces rampas, ¿no? La gente lo describe muchas veces como pues una sensación eléctrica o como una sensación de hormigueo, o como dependiendo un poco del paciente te lo describe de una manera u otra, pero yo creo que hay una parte importante en ese periodo que hablas, Jorge, y es distinguir, ¿no? Estos síntomas pueden producirse por dos motivos. Uno, porque el nervio estaba muy apretado y a la que tú lo descomprimes se vuelve a inflamar y vuelve a dar síntomas. Al final tenemos una estructura eléctrica, tenemos una estructura que yo siempre le llamo, ¿no? El cable del cuerpo y no sabe dar otro síntoma que no sea ese. Entonces, al final muchas veces tienes el mismo síntoma si el nervio está comprimido, que si está inflamado, que si está regenerándose, ¿no? Y hay que saber un poco discernir, interpretar, pues qué es lo que ha pasado. No es lo mismo en ese periodo a partir de las 2 semanas de la cirugía, todavía estamos en un momento en el que puede haber una complicación, como por ejemplo, si has quitado una hernia, que vuelva a salir la hernia. No es lo mismo un paciente que ha estado muy bien y de repente ha hecho un esfuerzo y ha tenido un dolor mucho más intenso y ese dolor no marcha, ¿no? Que un paciente que ha pasado un par de días buenos y luego ha estado más o menos con dolor y sube y baja, ¿no? Los nervios no tienen una recuperación en pendiente, no es lineal. Yo le llamo, esto está escrito en dientes de sierra, ¿no? Hay días buenos y días malos, pero al final es que tú veas que hay una tendencia, que esa tendencia es a la mejoría, que esa tendencia es al alivio, y aquí no hay ningún signo de alarma, ¿no? Pero claro, si un paciente ha estado perfecto y de repente ha hecho algo y te dice que este primer mes posoperatorio el riesgo de que la hernia vuelva a salir es un 12% de media frente a un 4% a partir de esas 4 semanas. No sabía. Porque el riesgo, sí, porque el periodo de cicatrización son aproximadamente 21 días y ese es el tiempo que si tú tienes un disco que se ha roto y la hernia ha salido, cuando tú quitas la hernia, ahora estamos empezando a hacer una técnica que tapamos el agujero, pero hasta ahora... ¿Con el anillo? Sí. Hasta ahora tú quitabas la hernia de aquí. Voy a explicarlo. Sí. El disco tiene 2 partes. Una parte central que es el núcleo, que es al final lo que amortigua, y una parte periférica que es el anillo, ¿no? Que es lo que contiene. Que son fibras un poquito más rígidas, ¿no? Y que cuando produce una hernia, ¿no? Lo que produce es una rotura del anillo, ¿no? Sí. Y que sale este contenido. El contenido más gelatinoso sale hacia afuera, es muy irritativo, inflama mucho el nervio. Pues hasta hace poquito, y estamos en una fase todavía experimental de tapar esto, pero ¿y con qué material? ¿Biomateriales? Sí, es una especie de muelle que se introduce con un tornillito, te permite seguir haciendo la técnica mínimamente invasiva, pero dependiendo del tamaño de la hernia y dónde esté colocada, como siempre vamos a que una técnica no sirve para todos los casos, pero en algunos casos sí que podemos tapar ese agujero y entonces eso permite que la persona pueda movilizarse y hacer ejercicio. Como un dique, ¿no? Sí, y esto queda ahí y no... Esto es guay porque al final no solo quitas la parte de hernia, es que yo muchas veces, perdón, te interrumpo en la esta, pero al final la cuestión de la cirugía del disco es que quitas parte del disco y al final el disco tiene que cumplir una misión, que es separar 2 vértebras, ¿no? Sí. Entonces el hecho de contener
de hecho muchas veces algunas técnicas que hacemos nosotros desde Unidad del Dolor, yo siempre, para mí el desafío es el hecho de reinstaurar el anillo, ¿no? Sí. Porque al final, si no restauras el anillo, que sí, que puedes regenerar el núcleo, que bueno, te lo creerás o no, sí, pero el hecho de que puedes hacer lo que quieras, que si el anillo no se restaura, va a volver a... Puede volver a salir. Sí, es así. Entonces, sí, suena súper bien. Bueno, la verdad es que es un equipo de ingenieros biomédicos catalanes que han tenido una fantástica idea y estamos en ello. Yo creo que va a ser... Deseo toda la suerte del mundo. Sí, yo creo que va a ser una buena opción. Entonces, claro, como te decía, ¿no? A partir de los 21 días, ese anillo hace ahí un tejido fibroso que, bueno, hace de contención y cambia ese 12% de riesgo el primer mes a un 4% aproximadamente, ¿no? Yo te hablo de los números que nosotros manejamos, pero claro, siempre existe un riesgo de que esa hernia se vuelva a salir. Y dentro del primer mes, si hay una mejoría, una tendencia a la mejoría, y de repente el paciente te dice que yo tuve un paciente que se operó, le quitamos una hernia, fue muy bien, fue tan bien que a los 2 días salió del hospital y se fue a escalar. Sentido común. Sí. Y de la escalada volvió al quirófano porque se volvió a sacar una hernia, ¿no? Y al final hay que entender que eso es un proceso, ¿no? y que el posoperatorio pues no es me quitan requiere sus tiempos. Sí, me quitan la hernia y ya está, ¿no? Y ese proceso de cicatrización es importante, son 21 días más o menos, y a partir de ahí pues el riesgo baja mucho. Hablábamos, creo que es muy guay que vayamos hablando de los síntomas, porque al final a un quirófano te puede llevar, generalmente te lleva a un proceso de dolor radicular, tipo ciática, o en los brazos, tipo descarga eléctrica, que no se conoce como ciática, pero al final es compresión de un nervio raquídeo. Sí. Vale. Eso es lo habitual, o bien la médula, compresión de la médula cervical o dorsal, o bien un proceso de artrosis de unas articulaciones y un dolor lumbar, cervical, que generalmente es más los movimientos mecánico, de giro, mecánico, etc. Entonces, ante ese tipo de situaciones, pues pueden ocurrir diferentes tipos de dolor en el proceso posquirúrgico. Ya hemos visto el de cicatriz, que es un dolor, pues bueno, que creo que a todo el mundo lo puede entender, que cuando te abren, pues te duele. Sí. Porque te duele, porque es así, y cicatriza y los músculos pues tardan un tiempo. Habitualmente, ¿cuándo desaparece el dolor de cicatriz? Yo creo que ¿Más o menos? Sí, un mes. Estadísticamente puedes decir que al mes ya debiera estar más o menos normal, ¿no? Sí, siempre hay cierta sensibilidad, fibrosis, ¿no? Un poquito más de sensibilidad en la zona, ya no llega a ser dolor, ¿no? Sí que puede ser cuando pasas la mano, cuando pasas alguna la ropa, lo notas raro, puede tener incluso un tacto un poquito más desagradable que con el paso de los meses va desapareciendo, no le pasa a todo el mundo. A veces ocurre, ¿no? Una especie de incluso de eso, déficit de sensibilidad, incluso a veces un dolor como en el subcutáneo. Es raro, pero como una fibrosis, ¿no? Cicatricial, que puede ocurrir. Pero si eso no ocurre al mes, bueno, es menos extraño. Y luego los tipos de dolor, que es uno, el dolor del nervio, el dolor radicular, que en función de, bueno, hablábamos, es que está muy bien que lo hablemos también así, que lo separemos. Por los tiempos, ¿no? Por los tiempos y por el tipo de dolor, que es el dolor que sale por la pierna o que sale por el brazo, el dolor radicular, y que eso puede ser por una compresión de un nervio que, si lo habéis descomprimido por el proceso de quitarle la hernia, pues en principio se debiera haber quitado, y que luego puede volver a surgir por diferentes motivos. Uno, una nueva hernia, que puede ocurrir generalmente más frecuentemente en el periodo inmediato. Sí, dentro de las 3-4 primeras semanas. Pero que luego puede surgir o bien en el mismo nivel o en niveles colindantes, ¿no? Claro. Como cualquier otra persona. Al final tienes una espalda, una columna que sigue viva, que tú sigues haciendo cosas y que seguramente el disco que has tratado o el nivel que has tratado, ya sea cervical o lumbar, no está solo ese punto afectado, ¿no? Tú lo tratas porque en ese momento es el lugar que está el problema. Con respecto a eso, cuando tú haces una cirugía en un disco y en principio haces una discectomía, es decir, solo tratas el disco, quitas la hernia, ¿esto incide sobre los discos colindantes sobrecargándolos más o en principio tampoco es una situación mucho mayor? Se ha estimado aproximadamente, hay diferentes estudios, pero de media más o menos, cuando tú quitas un trozo de disco, nosotros
podemos hacer dos técnicas, o simplemente quitar el trozo que se ha salido o hacer lo que llamamos una microdistectomía, que es vaciar un poco más para intentar retirar los pequeños fragmentos que puedan quedar dentro, que claro, cuando tú tienes esa puerta abierta, cualquier movimiento, incluso un estornudo, puede hacer que un trozo que queda suelto pueda salir fácilmente, ¿no? Entonces, a veces, como los globos, ¿no? Sí. Haces la metáfora del globo, cuando se rompe en un globo y sale la ernita. Entonces al final... cuando haces microdistectomía, que es un poco más agresivo, ¿no? Es quitar un trozo más, el volumen calculado que tú quitas del disco está en torno a un 5-10% máximo. Tampoco no es una gran cantidad, queda una zona que queda un grueso, ¿no? Que hace su función, pero a mí me gusta no hablar por separado del disco, y esto lo explico muy bien a los pacientes, al final tienes una unidad funcional, la vértebra es una mesa de 3 patas, y si tú le quitas... Has utilizado exactamente la misma metáfora que el otro compañero que vino. Sí, pues... La mesa de 3 patas. Al final tú le quitas altura a una de las patas, las otras 2 se van a sobrecargar. Y entonces la respuesta a la pregunta que me acabas de hacer es no solo afecta a los discos adyacentes, sino que afecta a la biomecánica de todo el cuerpo. Claro que sí. Y afecta a las estructuras posteriores, que son las facetas, que son esas pequeñas patitas que dan soporte a la parte más grande, que es el disco. Por eso, con más motivo, cuando te operas de un disco, con más motivo tienes que hacer ejercicios de fuerza. Totalmente. Para evitar esa sobrecarga en las articulares, ¿no? Sí, sí, sí. Al final tienes que potenciar el amortiguador natural que tenemos en el cuerpo, que son los músculos, y si no lo haces, evidentemente... Que sí, que abdomen, que bueno, toda la musculatura de la espalda, pero yo creo que unos olvidados ahí son los glúteos y los cuádriceps, que muchas veces, bueno... No somos preparadores físicos, perdonadnos si cometemos incorrecciones. Y el isquiotibial, ¿no? Yo insisto mucho, la parte glútea del isquiotibial, al final son los antagonistas del psoas, y con todas las horas que pasamos sentados, si tú te pones de pie y estas 2 partes no están tan bien fuertes, potenciadas. Sí, al final tienes un edificio torcido con un tensor que está haciendo más fuerza que el otro, y al final esto no va a acabar en buen sitio. Esto a mí me parece que es brutal en el cuello. Sí, y que cada vez supongo que lo veis más, pero los móviles yo creo que es brutal, la hipotonía de la región posterior con respecto a la anterior, que tenemos los escalenos, los esternocleidomastoideos muy fuertes, la musculatura posterior súper poco desarrollada en agonista-antagonista. Y esos cuadros que te notas que la gente viene con estas contracturas de la parte anterior del compartimento anterior y luego... el poco desarrollo en el compartimento posterior. A nivel quirúrgico, ¿lo veis tanto, esa influencia? Sí. Yo, he visto claramente en los últimos años un aumento de pacientes jóvenes, de 18, 19 años, por problemas de este tipo. Claro, de las cervicales. Claro, la cabeza no pesa lo mismo estando recta que estando así. Yo tengo siempre una anécdota que la explico en algunos congresos cuando voy, porque explico este tipo de problemas, y es que en la Plaza Cataluña y en Barcelona, que es un sitio donde hay mucha gente, muchísima gente, un día fui a cruzar un paso de cebra, y esto ya hace unos años, y estaba en verde, y yo pasé y no pasó nadie más. Y dije, a ver si me he equivocado yo, que estoy en rojo y me van a atropellar, y todo el mundo estaba mirando el móvil. No se habían dado cuenta que estaba en verde. No se habían dado cuenta que estaba en verde, ¿no? Y al final tienes un montón de gente que va con la cabeza así todo el día caminando por la calle. En la gran parte de sus horas. Al final... Esto tiene una repercusión, claro. Ya, al final veremos cada vez patología más nueva, porque la incidencia de este tipo de... Bueno, los psiquiatras ya no ni me lo imagino. Volviendo al tema del dolor posquirúrgico, porque ahí tendríamos para un episodio casi completo, hablábamos de cómo inciden, ¿no?, las cirugías en el hecho de el desarrollo de hernias en los segmentos colindantes, y está el tema de lo que es, no solo es la disectomía, sino cuando ponéis tornillos. Sí. Que cuando ponéis tornillos, al final lo que hacéis es, primero, los tornillos se ponen habitualmente no tanto por un problema de una hernia, ¿no?, sino que se pone por un problema de inestabilidad, de que las articulaciones de detrás no están ejerciendo tan bien su función, ¿no? Hay una inestabilidad, una falta de congruencia, y entonces, como están inestables, están mal articuladas, lo que hacéis es poner unos tornillos, unas barras, y disminuir esa mala movilidad, ¿no? Fijar de alguna manera. Sí.
Así a grandes rasgos es un poquito el concepto. Yo no soy muy partidaria de este tipo de cirugías, las hago más bien poco. O sea, en el equipo tenemos un reparto un poco de tipos de cirugías. Primero porque siempre encuentro otras opciones y quizá es un sesgo propio, pero hay un estudio muy, muy bonito que se hizo hace ya años y hay una primera y segunda parte que es el SPORT, por las siglas, que es un estudio que se hizo a nivel internacional con un montón de centros diferentes y se vio, hay miles de pacientes metidos en este estudio, se vio que los pacientes a los que se les ponían tornillos, al cabo de 8 años de media, la gran mayoría de ellos acababan con una reintervención por un problema del segmento que se llama adyacente, ¿no? Entonces, aquí, por eso hay una segunda parte en el que evalúan un poquito cuál es la... A nivel biomecánico, ¿eso cómo sucede? Claro, a nivel biomecánico tú lo que haces es fijar... Aquí hay varios factores que entran, ¿no? Yo cuando pongo tornillos, primero, normalmente lo suelo indicar cuando hay lo que se llama una lisis, es decir, una separación entre la parte anterior y la parte posterior de la vértebra que hace que un trozo de la vértebra se desplace y al final hay una compresión de los nervios porque aquello se está yendo de su sitio, ¿no? Y es una cosa inestable, como decías tú. Otra opción es, bueno, cuando tienes ya un problema un poco más complejo que genera cierto dolor por la propia inestabilidad. Aquí yo ya intento no hacerlo, porque si el paciente no se ha comprometido a hacer ejercicio y a hacer una serie de cosas previas, no lo haremos después, porque el dolor posoperatorio es bastante grande. Sí que intento evaluar cuando hay que poner unos tornillos si la persona tiene o no cierta desviación de la columna, si tiene, por ejemplo, aquí interviene, para mí es de vital importancia un podólogo, ver cuál es la biomecánica de la marcha, cuál es la biomecánica del cuerpo entero y entender si realmente hay una sobrecarga de una zona más que de otra que esté provocando esto, porque a veces tú crees que es un problema de inestabilidad y poniendo unas plantillas se arregla el problema y entonces no hay que entrar en quirófano, ¿no? Intento abordarlo un poco más así. Cuando hay que poner tornillos, lo que generas es una estabilización de un segmento, ¿no? Y la columna no es la columna lumbar o la columna cervical, es toda ella. Yo me encuentro muchas veces con pacientes... Perdón, la columna, inciso corto, los puntos de articulación de bisagra de la columna, los grandes son, al final, por supuesto, C7-T1, ¿no? Sí, el cambio de la cervical por supuesto, la base del cráneo, sí, ¿vale? La base del cráneo que tiene la rotación y luego a las axis C7-T1, luego la dorsal es bastante rígida. Bastante estable por las costillas. Estable. Sí. Luego tenemos T11, L1, L2, más o menos, sí, que no tiene tanto rango de movilidad y, por supuesto, el rango L5-S1 y L4, L5. Y L4, L5 que son los que más sufren, ¿no? Y la sacroiliaca. Y la sacroiliaca como el final de esa, reparte ese peso hacia lo que son las caderas. Sí. Vale. A partir de ahí, estadísticamente, lo que más afecta en lumbar es L5-S1 y luego L4, L5, ¿no? No, el L4, L5 es más frecuente y más después que el L5-S1, ¿vale? Sí, por el punto de cambio de la curvatura, es un poquito más la incidencia es más alta. Pues claro, tú fijas esto y lo que haces es que quizá la compensación de lo que viene por arriba ya no la tienes tanto. No y que el punto de bisagra cambia, ¿no? Claro, claro. Con una sobrecarga secundaria. Claro, claro. De hecho, hay mucha gente que cuando tienen una fijación lumbar acaban con un problema de caderas. Porque acaba afectando a esa sacroiliaca, ese reparto del peso del cuerpo, ya acaba afectando a las caderas. Bueno, yo veo muchísimos, de hecho, sacroileitis o dolor. De hecho, yo muchas veces, dolor sacroiliaca es un paciente intervenido de columna con una fijación baja. Exacto. O una dismetría franca o una artritis psoriásica, que también tienen un montón. Sí. Pero bueno, es súper frecuente y al final es un dolor ahí a nivel de la espalda baja, la transición, y que puede generar. Ahí en los pacientes que están operados, estamos hablando ya de uno de los puntos que era el síndrome de segmento adyacente, síndrome de contigüidad, que al final también forma parte, y yo creo que a veces, ese síndrome espalda fallida o dolor persistente en paciente operado de columna, lo llaman ahora, y que al final es,
paciente operado de columna que ya no está en una fase inicial en el cual acontecen diferentes tipos de dolor, que como siempre muchas veces yo creo que los médicos tendemos a generalizarlo y a meterlo en un cajón y que no es tan fácil porque al final dices, un nombre, ¿no? Una etiqueta que sirva para todo. Y que al final yo creo que, bueno, más en la columna, que creo que lo has dicho brutal, que es la unidad funcional y que al final en una unidad funcional es que hay tantas cosas. Sí. Porque tienes los elementos posteriores, tienes el disco, ahora el dolor vertebrogénico, ¿no? Que cada vez hablan más. Los ligamentos. Los músculos, es decir, que yo muchas veces, de hecho yo que me he formado un poco en el sistema americano y en tratamiento del dolor, son muy de vamos a tratar una cosa y luego otra y luego otra. Yo ahí tengo discusiones con compañeros que digo, a ver, no puedes estar tratando cada mes una cosa, digo, hay que hacerlo todo. Intentar mejorar al paciente e intentar cambiarle la situación. No puedes ir una a una porque si no... No, bueno, a ver, no es una, ¿no? Esto claro, es como es que casi siempre son muchas cosas. Es un efecto dominó. Es que casi nadie tiene un dolor puro. Sí, puede haber un origen, pero al final esto desestabiliza una serie, suele ser el disco. Sí, desestabiliza una serie de cosas, ¿no? O puede ser una escoliosis de estas que hace años era, brutal, como siempre, ¿operamos o no operamos? Si es operamos, bueno, pobres, pues también acababan con dolor, ¿no? Pero los que no operamos, al final no hacemos nada con ellos, esto no es nada, ¿no? Pues sí, porque al final, conforme van pasando los años, acabas sobrecargando más un hemicuerpo, ¿no? Una parte del cuerpo que la otra, y esto lo veo mucho, ¿no? Dolores de espalda persistentes que no mejoran, que me han dicho que no tengo nada, que no tengo hernias, que no tengo, pero hay una sobrecarga en el disco más en un lado que en otro, y esto es efecto dominó. Luego está ese dolor, bueno, en el síndrome del segmento adyacente, que al final es, bueno, los tornillos, las barras, el disco que se haya tocado o no, y que pasado un tiempo variable, se produce una alteración del disco de arriba, que puede desencadenar una hernia o no, y un síndrome facetario, o sea, una afectación de las articulaciones que por detrás unen las vértebras y un dolor lumbar. Y a veces también el dolor por abajo, que cuando es en lumbares bajas, se refleja en la sacroiliaca o en otro síndrome facetario ahí. Sí. Y todo eso interviene en un paciente que después de operado, pasado un tiempo, pues desencadena en eso. ¿Cómo crees que podríamos conseguir, o bueno, esos pacientes que por desgracia se tienen que poner tornillos, que esta es humano para que eso no ocurra? Yo creo que el ejercicio es básico. Estudio biomecánico y ejercicio. Totalmente. O sea, aquí antes de la cirugía tiene que entrar un podólogo, sí o sí. Hay que hacer un estudio biomecánico de la marcha. Para mí es fundamental. Un base. Y después de la cirugía también. Porque ha cambiado. Ha cambiado y el paciente tiene que saber cómo funciona eso y nosotros también lo tenemos que saber para poderle ayudar, ¿no? Y luego esta generalización que intentamos hacer de todo, que tendemos a hacer de todo, ¿no? Pues quitarla de la ecuación. No es lo mismo un paciente con un estudio biomecánico A que uno con un estudio biomecánico B, aunque les hayas hecho lo mismo, y el tipo de ejercicio quizá no es el mismo. Yo me encuentro tantas veces no, haz natación. No, perdona, si te acabamos de operar de la lumbar, tú cuando nadas, si no tienes una buena técnica y aún teniéndola, estás forzando glúteos, estás forzando lumbares y no estás trabajando el abdomen, que quizás es la parte contraria que deberíamos de tener. Yo en ese aspecto entiendo que es muy fácil: pilates, yoga y natación, que parece que esos son ejercicios espalda friendly y que todo el mundo que padece la espalda o las cervicales hace esos ejercicios. Y la realidad es que yo, a ver, no es que huya, entiendo que mejor eso que nada, pero creo que en algunos momentos hace falta un estudio individualizado, un profesional que te diga, bueno, detecte, que muchas veces has hablado muy bien de esos agonistas antagonistas, una potenciación de una musculatura, no tanto de otra. Mucha gente que ves con el culo sin trabajar, el glúteo que lo tiene inexistente, y que esa musculatura es fundamental. Y luego a partir de ahí ya poder implementar otro tipo de ejercicios probablemente menos agresivos, con menor impacto, que sí que es cierto que pilates, piscinas son adecuados, pero como bien dices, la técnica es fundamental y la preparación muscular, porque la gente de repente a la piscina y a la piscina. Exacto. Y dices, a lo mejor hay un trabajo previo y bueno, hay que hacerlo de la mano de un profesional para decir, pues te toca hacer las elevaciones de piernas 50 veces al día durante un mes y medio. Es vital. Yo trabajo con muchos deportistas de élite, tengo la suerte de haber
podido también entrar en esta parte del tratamiento y claro, yo a los pacientes que les digo, ¿no? Si, tú imagínate un deportista de élite que se dedica a esto. No le puedes decir no hagas ejercicio o no le puedes decir el único ejercicio que puedes hacer es piscina, yoga y pilates. Con lo cual, ¿a que no te vas a la montaña con un Ferrari? No. Pues te vas con un coche. Bueno, salvo que estés mal. Salvo que te lo quieras cargar. Te vas con un coche que está preparado, ¿no? Si quieres realmente disfrutar de la experiencia, pues esto es lo mismo. No, para mí no hay un ejercicio prohibido. De hecho, creo que es muy importante que la persona lo haga y que cada persona tiene sus preferencias y tenemos que tenerlas en cuenta a la hora de la adherencia al ejercicio. Porque a mí si me ponen a hacer pilates, yo lo siento mucho, porque me parece tan aburrido que he intentado tantas veces que no soy capaz. Que no vas a hacerlo. Que no lo voy a hacer, ¿no? Entonces quizá es preferible hacer otro tipo de cosas, pero entender que para hacer piscina, para hacer tenis, para hacer baloncesto, para hacer fútbol, uno tiene que tener el cuerpo preparado para hacer eso antes. Y que el precio que hay que pagar para hacer eso que a ti te gusta como ejercicio, quizás una pequeña preparación antes que un profesional que sepa de esto. Yo aquí insisto mucho, yo me comunico con los entrenadores personales, hablo con los fisios, con los osteópatas, no para decirles lo que tienen que hacer, porque yo no lo sé mejor que ellos y de hecho no tenemos esa preparación, ¿no? Pero sí para explicarles cuál es mi inquietud y lo que necesito que esa persona tenga estable. O qué le puede hacer daño, que no. Y si tienen alguna duda, quizá yo tengo una mirada diferente o ellos tienen una mirada diferente y si nos escuchamos, pues aprendemos y podemos ayudar mejor al paciente. La verdad es que ese es el punto deseable, ¿no? Sí. Ojalá, bueno, llegue a todos, porque a mí me pasa igual, yo colaboro, no hay un solo equipo y al final siempre es el punto de decir, mira, con los fisios o tal que colaboras, pues les digo lo mismo. Hoy en día además manda un audio, hablamos, llámame, tenemos ese punto para decir, oye, mira, igual que con los podólogos, me interesa mucho su opinión para saber en qué momento entro o en qué momento no. Y a partir de ahí, qué elementos incluimos en esa cadenita que intentamos hacer de profesionales para llegar al fin. Total. Y bueno, eso me lleva, yo creo que al siguiente punto que creo que afecta a muchísima gente, que ya no tanto hablando de los periodos, que ya pasamos de ese periodo inicial, ya hemos hablado del síndrome de contigüidad, que ya no es inicial, es más a posteriori, hablamos del síndrome de espalda fallida, bueno, más bien ese dolor neuropático y que yo creo que sobre todo tiene que ver con fibrosis, ¿no? Porque ya hemos hablado de un proceso de nueva hernia, un dolor. Cuando tenemos un dolor radicular, un dolor de la pierna o del brazo, puede acontecer, vamos a repasarlos, por una nueva hernia. A veces yo también incido en el hecho de que el nervio puede haber estado demasiado tiempo comprimido y que puede quedar una secuela variable y que ahí yo a los pacientes les intento hacer entender que a veces no hay una recuperación completa. Sobre todo ahí, ¿qué síntoma es el que veis más? Yo creo que un adormecimiento, ¿no? Es el síntoma que con más frecuencia queda permanente. Para mí hay tres. Los nervios los entiendo como una carretera de tres carriles, ¿no? Una que lleva la parte de la sensibilidad más del dolor, que es esa alarma inicial de está pasando algo aquí. Después la parte de la otra sensibilidad, que es más esa sensación más fina, y luego la parte de la movilidad. Entonces, en el momento en el que ya hay una afectación de esa otra sensibilidad que no es el dolor, aquí el nervio ya está sufriendo bastante. Pero esa parte es la parte más sensible, valga la redundancia, del nervio, ¿no? Es la más fácil de afectar y la más difícil de recuperar. Y muchas veces tú tienes un paciente que te dice, no, yo que no noto nada, pero como ya no tengo dolor, me conformo, ¿no? Y dices, bueno, es que esto es un peligro, porque puede haber después de eso un problema de pérdida de fuerza, ¿no? Porque vamos como avanzando en esos carriles de la carretera. Al final, la parte de esa sensibilidad más fina es muy delicada y a veces no se recupera del todo. Si lleva paciente más de 3-4 meses con los síntomas,
A veces es difícil, ¿no? En ese aspecto yo sí que cada vez pongo más ese punto en la consulta inicial para el paciente no quirúrgico y que tiene un dolor y que, bueno, a veces tiene el cirujano, no me quiero operar. Siempre le hago entender que, ojo, que el síntoma motor es quirúrgico, pero hay que tener en cuenta que un síntoma sensitivo permanente también puede dejar secuelas. Sí. Y el hecho de no tratarlo, a veces está eso en la ecuación, sí, y es importante. Eso es un punto que en el dolor radicular, o sea, ese dolor de las piernas posquirúrgico, puede ocurrir, es decir, una secuela. Otro proceso puede ser esa hernia que hablábamos, que inicialmente es más frecuente, posteriormente puede incidir en el mismo nivel o en otros colindantes, y puede reflejar, eso no lo hemos contado, pero en función del nervio, el nivel que se afecte se refleja en una parte anatómica, porque al final no es lo mismo que se te comprima la raíz de L3 que la de L4, es un poco diferente la distribución del dolor, e incluso la afectación motora si lo hubiera, y luego puede haber otro tipo de síntomas como es la fibrosis posquirúrgica, ¿no? Sí. ¿Esto qué es exactamente? Bueno, esto es una cicatriz, realmente ocurre en otras partes quirúrgicas también, ¿no? Exacto, interna, ¿no? Depende de muchos factores y yo creo que cuanto más joven es el paciente, más fácil es, porque al final interviene bastante el sistema inmunitario y es un sistema inmunitario mucho más activo y mucho más bueno, reactivo. Proactivo y reactivo. Interviene también la técnica quirúrgica, sin duda. ¿En cuál es más frecuente? ¿Qué tipo de técnica? Bueno, yo a lo largo de los años lo que he visto es que cuanto más coagulación hay, cuanto más quemado de los tejidos hay, más reactividad hay y por tanto más fibrosis, ¿no? Entonces nosotros de hecho intentamos quitar la hernia y se acabó e intentar no coagular, ¿no? Y bueno, a veces también puede pasar, ¿no? Que otro factor que puede influir en esto es el grado de inflamación del nervio. Es decir, no es lo mismo una hernia X que otra mucho más grande, que una que lleva un tiempo, que otra que lleva mucho más, ¿no? El grado de inflamación del nervio también interviene en ese proceso de cicatrización y de reacción alrededor de la estructura. Y luego hay algo que yo he aprendido con los años teniendo al lado fisios y médicos rehabilitadores, y que esto es algo que también he visto que es así, y es que cuando un nervio está comprimido y está tirante, no solo genera esa fibrosis y esa cicatriz en el punto en el que tú abordas la cirugía, sino en todo el recorrido. Hace como una especie de reacción inflamatoria toda la meninge quizá, ¿no? que lo envuelve, que también hay que tratar y que a veces tú insistes en el sitio que está operado y eso no mejora y a veces hay técnicas, ¿no? que hacen más los fisios, los médicos rehabilitadores a nivel del nervio, de todo el recorrido del nervio. La neuromodulación periférica. Por ejemplo, ¿no? Técnicas de manuales que ayudan a que ese nervio responda un poco mejor y tenga cierta, al final, para que lo entienda la gente que no tiene conocimientos médicos, es como si tú tuvieses una estructura que tiene que ser blandita y móvil y se queda un poco más rígida, ¿no? A la que la tocamos, pues incide mucho más en todo el recorrido. Al final la fibrosis es, bueno, yo siempre lo describo como, para que lo entienda la gente, una telaraña. Sí. En un proceso cerrado que al final pues engloba el nervio y genera pues una compresión, una irritación constante, sí. Y que además cuando acontece muchas veces el problema es la capacidad de resolverla, ¿no? Que no es tan sencillo, porque las técnicas, el paciente que tiene fibrosis, reoperarlos se ha demostrado que tampoco suele ser resolutivo, ¿no? Claro, si la fibrosis se ha producido porque tú has entrado allí, ¿no? Operar. Pues volver a abrir a veces es volver a tener el mismo problema o quizá empeorarlo. Sí que hay técnicas quirúrgicas y algunas cositas que se pueden utilizar que son los antifibróticos, pero te evitan esa reacción las primeras 2-3 semanas. Pero si es un paciente joven y que ya está operado, pues muchas veces vuelve a pasar, sí. Luego, bueno, ya hemos repasado lo que es el dolor tipo neuropático. Yo creo que ya tenemos la fibrosis, tenemos la nueva hernia, tenemos ese proceso de secuela
y luego el síndrome de segmento adyacente. Luego está el dolor muscular, que obviamente acontece y que bueno, es transitorio, pero que en ocasiones puede quedar de manera permanente. Yo a veces, ¿sabes?, veo cuadros en el psoas, especialmente en artroesis, y por elongaciones que te puedes encontrar, y que a veces son esos dolores profundos, ¿no?, que bajan hasta la cadera y que muchas veces el paciente no consigue del todo entender. Hay una cosa que yo estoy viendo en los últimos años, ¿no?, y no sé si estarás de acuerdo, pero es una sensación y no tengo ninguna prueba de ello, ¿no? Pues no tengo una evidencia científica, pero no he puesto a hacer un estudio para verlo, pero la sensación que tengo es que muchas de las prótesis que utilizamos, sobre todo los discos, ¿no?, los discos intervertebrales, y principalmente en mujeres, porque somos un poco más pequeñas, ¿no?, que los materiales que utilizamos se han creado en países donde la gente es mucho más grande. Pues eso parece una tontería, pero yo lo veo a veces en quirófano que tienes que hacer un esfuerzo para poderlo meter, y entonces genera una distensión que yo creo que esto hace que hay una parte de los tejidos que se estira, que duele. Yo el psoas he visto y he tratado pacientes con dolor de psoas en artroesis y en procesos de disco y que les infiltras el psoas y que bueno, ahí yo creo que lo importante es la musculación porque es lo que puedes hacer. Es decir, muchas veces ese psoas probablemente está generando una reacción de contractura y que probablemente con un ejercicio consigues elongarlo lo suficiente como para trabajarlo. Totalmente. El problema es cuando ya el paciente tiene cierta edad. Ocurre también en las prótesis de rodilla y con la banda iliotibial, que muchas veces encuentras pacientes que después de una prótesis iliotibial te dicen, no, tengo un dolor, y empiezas a ver contracturas del abductor y contracturas de lo que es la banda iliotibial, y estoy convencido que es un proceso de diseño, que al final, obviamente el trauma la mide, lo hace tal, pero que bueno, que es que, bueno, al final, hay variabilidad, ¿no? Total. Una cosa es como lo que mides en estático, ¿no?, y otra cosa es lo que después funcionalmente... La foto y el vídeo. Exacto. Que no somos una foto. Sí. En cuanto a las técnicas, bueno, las posibilidades, obviamente, cuando hay un problema de una nueva hernia, puede volver a ser una cirugía, pero ¿qué técnicas aplicamos para ese tipo de dolor? Cuando es un dolor radicular, está desde las infiltraciones con corticoides, el hecho del plasma rico en plaquetas, las terapias regenerativas, a veces técnicas de dentro del disco, ¿no? Sí. Para conseguir reducir ese volumen. Siempre y cuando no haya habido una... Bueno, técnicas dentro del disco son un poco controvertidas. Si el anillo fibroso, que es esa parte que hablábamos, no más rígida de alrededor, está completamente roto, para mí está contraindicado, ¿no? Hay una parte que tú puedes meter un gel alcohólico que quema un poquito esas terminaciones nerviosas que tiene ese anillo y que a veces duele. Y que puede migrar. Y que puede, claro, si tienes un agujero, si tienes una rotura de esas fibras, puede salir fuera y puede irritar el nervio y puede generarte más problemas de los que tenías. Cuando inyectas... Tengo yo una compañera con esto. Sí, es que es un problema importante, ¿no? Y por eso hay que ir bastante al detalle del caso concreto. Si pones plasma rico en plaquetas, al ser una sustancia autóloga, ¿no?, sacada del propio paciente, no tienes tanto problema, pero sí que es cierto que cuando lo metes dentro del disco, si es más gelificado y el volumen es más grande, pues inicialmente también, sobre todo cuando hay procesos inflamatorios, el plasma rico en plaquetas puede empeorar los síntomas los primeros días. Eso es algo que muchos pacientes cuando se lo hacen no lo saben, ¿no? Hay un periodo inicial de empeoramiento, sí. Sí, porque hay esa reacción inflamatoria, ¿no? Y de hecho es bueno que pase, porque quiere decir que estamos consiguiendo el efecto. Y luego pues los bloqueos, ¿no?, dependiendo del sitio que quieras tratar, bloqueo, radiofrecuencia. Nosotros en el servicio concretamente hacemos algunas técnicas de este tipo, pero hay otras que las derivamos a la unidad del dolor directamente. Sí. Al final nosotros, lo mismo al final es desinflamar el proceso del nervio que esté generando el dolor, o tratar las articulaciones que generen el dolor, ya sea con antiinflamatorios o con técnicas como la radiofrecuencia para mitigarlo. Pero siempre al final, lo que hablábamos en el otro episodio, es abrir una ventana de oportunidad con el objetivo de que el paciente
aborde el punto. Ahí quiero volver, y ya como cierre del episodio, al punto en el cual incidíamos en el anterior, que es el transmitir este conocimiento para que el paciente se haga partícipe y sobre todo incidir en el hecho, y creo que es fundamental, de que la cirugía no es el final. Claro, no, y a veces la cirugía es una parte más, un eslabón más del proceso y a veces tú haces esos escalones de los que hablábamos antes, de primero tratamiento médico, infiltraciones, al final acabas en cirugía, y eso no quiere decir que no podamos volver otra vez al punto anterior, ¿no? A veces tienes una irritación del nervio postoperatorio, tienes una fibrosis o tienes un dolor que no acaba de marchar, y ¿por qué no volver a hacer una infiltración, ¿no? A veces el paciente, yo creo que no lo entiende porque dice, esto era como algo que iba antes de la cirugía, ya me lo vuelves a decir. Quizá me estás aquí mareando, ¿no? Y no va de esto. Si a veces tú tienes una compresión del nervio, que el nervio no va a dejarte de doler si al final no acabas quitando esa hernia discal, pero si el nervio se inflama o persiste inflamado, es más fácil que se desinflame si pones una infiltración, ¿no? Si haces un tratamiento antiinflamatorio local. Que son procesos complementarios. Total. Y que luego yo creo que de la misma manera que lo hablábamos antes, era el punto de entender que la cirugía aún no ha llegado al punto, ni la cirugía ni las infiltraciones, por desgracia, se han llegado al punto de restituir la estructura, ni devolvernos a los 10 años, ni a los 20, ni a los 25. Sí. No, todavía son parches más o menos duraderos, más o menos eficaces, pero que si no se acompañan de otras cosas, el dolor va a volver. Entonces yo creo que ese mensaje yo es el que incido más y creo que es más importante. Es muy importante. Que el paciente entienda que, bueno, esto es un periodo, que ya me hagan una disectomía, ya me hagan una infiltración, ya me pongan unos tornillos. Esto va a durar, lo que decías antes, está estudiado que esto a los 8 años un elevado porcentaje de los pacientes desarrollan. Para que eso no ocurra, la oportunidad está, y es el ejercicio. Sí. Y es el estudio, y es la potenciación, y es el cambio de hábitos. Es una nueva oportunidad. Y es el entender, ¿no? Yo creo que también es una parte que podemos hacer los médicos, entender, una vez resuelto el problema agudo, el problema serio, digamos, en ese proceso de disminución del dolor o de desaparición del dolor, entender cómo la persona ha llegado hasta ahí, para poder ir deshaciendo y cambiarlo. Porque eso es una parte, yo siempre digo, no es la fase 2, la fase de prevención de un nuevo episodio, pero hay que ocuparse de eso, si no... ¿Y les acompañas? Sí, yo sí. Ya, la verdad es que en eso el método es brutal, es brutal. Sí. Y encontrar cirujanos que hagan eso es poco frecuente, pero bueno, espero que cada vez más. Sí, hombre, cada vez más, seguro. Gracias, Mireia. La verdad es que creo que hemos conseguido repasar, yo creo que todo lo que queríamos, que era desde esa parte de neurocirugía, esas técnicas que hacéis, toda la vertiente en estos 2 episodios, y esta parte posquirúrgica, que hay muchos pacientes que por desgracia sufren de dolor posoperatorio de columna, no solo en el proceso perioperatorio inicial, sino luego a posteriori, y que por desgracia hay gente que sufre mucho y que creo que, bueno, probablemente lo que hemos dicho hoy les ayudará un poquito más a entender qué les pasa. Bueno, esperemos. Gracias, de verdad. Bueno, chicos, nada, espero que os haya gustado. La verdad es que yo lo he disfrutado mucho, todo el proceso de conocer a Mireia, poder disfrutar de este rato con ella y de todo el proceso de preparación de los episodios. Y bueno, a mí también me ha ayudado a aprender mucho. Y si os ha servido, porfa, pues dadnos feedback, decidnos por dónde queréis que continuemos en este tipo de contenidos. Y nada, si os ha gustado, como siempre, campanita y suscribiros para ver más. Gracias, Mireia. A vosotros. Buen viaje. Gracias. Chao, chao. ¿Y si pudieras diferenciar las fuentes de origen del dolor de columna? La columna vertebral es mucho más que una estructura, es el eje de nuestro movimiento, nuestra estabilidad y nuestra calidad de vida. ¿Cuál es el primer evento que ocurre en esa persona y que a la larga, a los 50 años, hace que esté así de mal? Ojo con eso, porque eso puede ser una indicación de revisar las circunstancias desde un punto de vista de urgencia. La raíz ha dejado de funcionar.
En este magnífico episodio contamos con la presencia de un referente internacional en cirugía de columna. Nos acompaña el doctor Antonio Martín Benlloch, traumatólogo en el Hospital Dr. Peset de Valencia y en Vitas 9 de octubre. Nos va a explicar las fuentes de origen del dolor, cómo tratarlas y cuándo es necesario operarlas. No podemos asegurar a un paciente con dolor de espalda que tú con la cirugía se la vas a resolver. A veces lo que para un paciente puede ser útil y eficaz, para otro paciente a lo mejor no es. Esto es Piratas del Dolor, el podcast de medicina donde pacientes profesionales abordan todos los cuadros que pueden producir dolor y que hoy trataremos sobre uno de los más frecuentes y más invalidantes.